que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida. Era que la visitación del Espíritu Santo era temporal. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Hablemos de la palabra. Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más por aquí. Esto es Hablemos de la Palabra. Y en esta ocasión vamos a iniciar lo que ya les había prometido, una secuencia de estudios acerca del Espíritu Santo. Bienvenido, Alberti Parra. Oh, mi hermano Cruz, bienvenido nuevamente, estamos por aquí. Son cositas que pasan mientras uno está en vivo, tú sabes. Chévere, Alberti, vamos a hablar, ya yo introduje la semana pasada el tema, pero vamos a hablar hoy del Espíritu Santo. Okay. Y nos vamos a centralizar específicamente en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? O sea, yo sé que suena un poco chocante porque muchas personas pensarán que el Espíritu Santo solamente actuó después del Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy nosotros queremos desmontar esa teoría y explicar el por qué también el Espíritu Santo estuvo activo en el Antiguo Testamento. Me parece interesante, sí, realmente el Espíritu Santo, como tú dices, muchas personas tienen la creencia de que no tuvo ningún papel o que no desempeñó ninguna función en el Antiguo Testamento, pero claro que sí. Es lógico. Iniciando con aquel gran momento donde Dios decide crear al hombre. La palabra, la frase es: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo yo sé que ahí actuó más de una persona? Hablando de Dios. Bueno, porque el verbo hacer está en plural. O sea, realmente Dios no te está diciendo ahí, voy a hacer al hombre, que sería el singular. Dios no dice ahí, bueno, hijo, haz al hombre. No, Dios pluraliza y dice, hagamos al hombre. Entonces, ¿con quién hablaba Dios? Evidentemente que con el Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra incluso que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Perfecto. Entonces ahí nosotros tenemos otra base bíblica para afirmar que el Espíritu Santo también actuaba en el Antiguo Testamento. Eso es así. Oye, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así es. Ah, excelente. Mira esto ahora también. Cuando Dios está formando al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia, Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y luego que ese hombre estaba formado, ese muñeco de barro mezclado con agua está formado, dice la Biblia, entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida. O sea, ese aliento es el Espíritu. Bueno, ¿qué pasa? Que más adelante entonces nosotros nos vamos a encontrar con los profetas. Así es. ¿Cómo nosotros podríamos ver la manifestación del Espíritu Santo en los profetas? Bueno, mira, Cruz, una diferencia, digamos, clave que había en el Antiguo Testamento con respecto al Nuevo Testamento, hablando ya tú de los profetas, era que la visitación del Espíritu Santo era temporal, decía, tenía momentos específicos. O sea, era eso, era una visita. Era una visita donde el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, ya sea a traer algún mensaje, a usarlo de alguna manera, y no solamente sobre los profetas, porque igualmente sobre los jueces también descendía, y el Espíritu Santo jugaba una función especial, ya que muchas veces, por ejemplo, tal vez descendía sobre Sansón, le daba una fuerza sobrehumana, pero eran visitas temporales, y aparte de que eran temporales, era sobre personas específicas. Exacto. Que caía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. O sea, estamos diciendo que
el Espíritu Santo se manifestaba en el Antiguo Testamento, pero no sobre toda persona. Exacto. La diferencia entonces sería que hoy se manifiesta sobre todo aquel que lo invoque, que lo Exactamente. busque y que esté preparado para que Él se manifieste en su vida. Exacto, ahí es donde se profetiza que en los postreros tiempos, digas de estos tiempos, Sí. se iba a derramar del Espíritu sobre toda carne. Y básicamente una evidencia de eso fue, ¿no, verdad?, en el Pentecostés. Sí. Y también ahora mismo la dispensación de la gracia. Exacto, exactamente. Sí, sí, Joel 2:28 es la cita de la profecía de la manifestación del Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces, volviendo a los profetas, el Espíritu Santo de Dios se manifestaba, señores, venía, como bien apuntaba el Verdi, de vez en cuando el Señor quería, cuando Dios quería. Otra acotación sobre el Antiguo Testamento es que el Espíritu de Dios no se movía mucho. Ya tú dijiste, no estábamos en la dispensación de la gracia, estábamos en la dispensación de la ley. Exacto. ¿Cuál era, oye esto, el modus operandi, el modo de operar de Dios para comunicarse con los seres humanos en ese entonces? Dios utilizaba mayormente los ángeles. Exacto. Por eso nosotros vemos tantas manifestaciones de ángeles en el Antiguo Testamento, que vimos que venían ángeles sobre a la casa de Abraham. Exacto, a que la casa de visitaron Lot, a la casa de visitaron Lot. también. Vinieron ángeles que estuvieron, bueno, el ángel que le habló al papá de Sansón. Exacto, el ángel que interrumpió a Balaán cuando iba a maldecir a Cuando iba a maldecir Israel al pueblo también. de Dios. Entonces, muchos ángeles, era la manera de Dios manifestarse. Entonces, pero no es cuando decimos que el Espíritu Santo se manifestaba esporádicamente o temporalmente, no es que no se manifestaba, se manifestaba, pero no se quedaba. Se manifestaba, pero no se quedaba. Lo mismo hacían los ángeles. Hacían el trabajo para lo que lo enviaron, pero se iban. Entonces, queríamos nosotros tratar de que usted entienda que el Espíritu Santo ha estado siempre con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que en aquel entonces venía de vez en cuando, por ejemplo, Ezequiel dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Exacto. Por ejemplo, el Espíritu de Dios vino en ese momento. El Espíritu de Dios vino sobre Sansón y Sansón recuperó la fuerza y derribó las columnas del centro y allí se mataron todos los filisteos que estaban en ese lugar, que se estaban divirtiendo con él. Entonces, amados, el asunto es ahora que ya no estamos en la dispensación de la ley, sino que venido Jesucristo, ahora estamos en la dispensación de la gracia. Gracias por Jesucristo, ahora el Espíritu Santo está permanentemente con nosotros. Exacto. Claro, porque el Señor Jesucristo físicamente, corporalmente no está con nosotros, entonces está por su Espíritu Santo. Es ahí Eso entonces es así. cuando la semana siguiente podríamos introducir el otro tema, el Espíritu Santo, cómo opera ahora en nosotros. Exacto. Sí, porque Jesucristo dice, yo me voy, pero yo no los voy a dejar solo. Les voy a enviar otro consolador, el cual estará con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces, es importante que la comunidad cristiana evangélica entienda y aprenda que el Espíritu Santo ha estado con nosotros siempre. ¿Por qué, Alberti? Porque una de las características de Dios de los atributos de Dios, es que Dios es eterno. Entonces, el Espíritu Santo no nació cuando Jesucristo se encarnó. No, imposible. No nació hace 1000 años. Quiere decir que el Espíritu Santo siempre ha existido. Número 1. Número 2. El Espíritu Santo de Dios, al igual que Dios, es omnipresente. Si tú me dices a mí que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo estaba en el cielo, ¿tú sabes lo que tú me estás diciendo?
que el Espíritu Santo no es omnipresente. Porque si no es omnipresente, solamente está en un solo lugar. Ahora, si es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. Exacto, ahí sería el tema simplemente de la función Exacto. y el tema del tiempo. Exacto. O sea que hay manifestaciones que tienen su tiempo, ¿verdad? Y como Dios es un Dios de orden, un Dios planificado, el Espíritu Santo tenía ya un tiempo establecido, ¿no, verdad? Para que interactúe con toda la humanidad básicamente al mismo tiempo. Así es. Que no era en el tiempo todavía de la ley. Así es. ¿Y por qué en Éxodo 14, Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy? En Éxodo Moisés le dice así a Dios, oye, está bien, yo voy, pero si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy. ¿A qué presencia se está refiriendo Moisés? Moisés no se está refiriendo a que Dios en persona va con él. No. A la presencia, al Espíritu de Dios. Si ese Espíritu no me guía, no va conmigo, no me va abriendo camino, yo no voy para ninguna parte. Eso es correcto. Que es como nosotros deberíamos decir hoy en día, de hecho. Bueno, Alberti, vamos a finalizar entonces aquí por el día de hoy. Espero Bien, que me parece bien. nuestros amados televidentes hayan captado la idea y aprendan que el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Estuvo en el Antiguo Testamento, estuvo en la creación del hombre y está hoy en nuestras vidas. Bien, pues nada, Dios le bendiga, Dios le guarde y si usted no se ha suscrito, hágalo. Hágalo para que sea bendecido con el próximo tema. Y dele ahí mismo abajo a la campanita. Hablemos de la palabra.